Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Fórum Europa, la tribuna política y económica que organizamos con la colaboración de Red Eléctrica de España, BETE y Asisa. Hoy tenemos el placer de recibir como ponente de esta tribuna al presidente de CEPIME, don Antonio Garamendi, y el honor de que haya aceptado presentarle don Marcelino Oreja, que fuera ministro, además de otras responsabilidades, del Gobierno de España. Don Marcelino, la tribuna es suya. Señora ministra, autoridades, señoras y señores, me complace mucho y es para mí un gran honor decir unas palabras sobre Antonio Garamendi, a quien conozco hace muchos años y por quien siento gran afecto y admiración. La primera vez que le vi fue en 1980, cuando yo acababa de llegar a Vitoria a cumplir el que ha sido el reto más difícil de mi vida pública, la delegación del Gobierno en el País Vasco. Fue allí donde se me presentó diciéndome que quería hacer un reportaje sobre la delegación. Hizo numerosas tomas con su vídeo y al acabar me formuló unas cuantas preguntas que me llamaron la atención. Y tanto me interesó su conversación que le pedí que se sentara, que charláramos un rato sobre la situación que estábamos atravesando en el País Vasco entre atentados terroristas, reivindicaciones independentistas y, debo decir, escasa colaboración ciudadana. Antonio me habló con, yo diría, un correcto desenfado, seguro de sí mismo, cosa que a quienes le conocéis no os habrá sorprendido, con ideas claras sobre lo que pensaba que se debía hacer y con una firmeza en sus convicciones que no dejaron de asombrarme. Me explicó su recorrido personal. Nacido en Bilbao, pertenecía a una familia de empresarios de varias generaciones en los sectores naviero y del metal y había cursado sus estudios en los jesuitas de Indautxu y en la Universidad de Deusto, como manda la tabla, y me manifestó que sentía una clara vocación empresarial. Yo ignoro cuál fue el destino de aquel vídeo sobre la delegación, pero es cierto que desde entonces Antonio vino varias veces a casa y yo seguí de cerca sus inicios en la actividad empresarial, que era su gran preocupación y su gran obsesión. Aunque confieso que en algún momento intenté conducirle hacia la política, que tan necesitado estaba de personas con buena formación, ideas claras y voluntad decidida. Sin embargo, el proyecto vital de Antonio iba en otra dirección. Sus primeros pasos en la empresa fueron en Mapfre, de seguros, más tarde delegado de la Equitativa en Vizcaya y muy pronto, con apenas 26 años, creó una pequeña empresa de construcción en Bilbao. Una de las características de Antonio, que ha conservado siempre y que ustedes habrán constatado, es su capacidad de entusiasmo, que transmite inevitablemente a las personas de su entorno. A lo largo de los años ha ido desarrollando su vocación, acercándose a personas que pudieron aconsejarle, y una de las primeras fue un gran empresario vasco con quien yo compartí muchas horas en el Consejo del Banco Guipuzcoano, José María Vizcaíno, que fue siempre para él una referencia y un modelo a seguir. Antonio Garamendi, como he dicho, mostró desde muy joven lo que llamaríamos el afecto a la empresa, que es además el título de un precioso libro de Enrique Sendagorta, que quienes no lo hayan leído les recomiendo que lean. Y mostró una notable capacidad organizativa que le impulsó a crear la Asociación de Jóvenes Empresarios Vascos, que pronto se asoció a la Federación Española de Jóvenes Empresarios
y de la que fue elegido presidente en 1994, acompañándole mi hijo Marcelino como secretario general. Como presidente de la Federación de Jóvenes Empresarios, Antonio vino varias veces a Bruselas, donde yo trabajaba como comisario responsable de Energía y Transportes. En diversas ocasiones me reuní con él y me interesaba siempre escuchar sus comentarios sobre la actividad empresarial española, que conocía bien, poniendo siempre de manifiesto su vocación emprendedora, tarea difícil, que supone saber elegir, renunciar, sacrificarse, combatir, correr riesgos, cumplir la palabra, motivar, cooperar, acciones todas ellas en las que el empresario pone en juego sus valores, sus principios y su libertad. Porque el empresario, y así lo entendió siempre Antonio Garamendi, no puede cumplir su misión de espaldas a la dimensión ética, ni su responsabilidad puede quedar centrada únicamente en objetivos de negocios mensurables. El empresario, y él nos lo ha dicho muchas veces, debe saberse promotor del bien común, lo cual, lejos de ser una rémora, trasciende a los conflictos entre personas, sociedad y empresa, elevándolos al plano superior al del servicio. Las empresas son los motores de la economía, como organización productora de bienes y servicios. Y las empresas, al estar movidas por personas, son el cauce para que mejoren en la educación y en el conocimiento de esas personas y conduzcan a mejores niveles de productividad. Sin olvidar que el perfeccionamiento duradero de la empresa debe ser en función de los componentes ascendentes de orden moral que han de impregnar su razón de ser y orientar el comportamiento del empresario. De ahí la importancia de la responsabilidad social corporativa tan esencial en el mundo económico y empresarial. Antonio conoció pronto a una gran figura del asociacionismo empresarial, que fue José María Cuevas, y colaboró con él en la presidencia de la Comisión de Creación de Empresas de la COE y trabajó igualmente en el Consejo de Energía de la Confederación y a partir de 2013 fue elegido presidente de CEPIME, que conlleva la vicepresidencia de la COE. Últimamente compitió a la presidencia de la Confederación y, aunque no se lo he elegido, mi impresión desde fuera es que tanto él como el presidente reelegido dieron muestras de gran profesionalidad y elegancia y se renovó la estrecha colaboración que entre ellos había existido y que estoy convencido perdurará. Paso por alto muchos de los otros cargos que ha desempeñado Antonio. Como consejero de Babcock Wilcox Española, tubos reunidos, vocal de la Cámara de Propiedad de Vizcaya, miembro del patronato del Museo Guggenheim de Bilbao, tesorero de Confemetal. Pero no puedo dejar de mencionar, además de la labor empresarial que he recordado, la que realiza con suma discreción y con gran eficacia en la Fundación Ayudare de Etiopía, uno de los escenarios más pobres del mundo. Es una muestra más de su espíritu solidario que ha practicado toda su vida. Y concluyo poniendo de relieve que Antonio Garamendi es además, y esto para mí es importante, un vasco ejemplar que desde las raíces hondas de su propia identidad ha puesto de manifiesto siempre el espíritu que supo trascender de su frontera mínima provincial y regional al gran espacio histórico de la nación española que tantos vascos profesamos. Señoras y señores, ha sido para mí un gran honor poder espigar unas pocas de las muchas condiciones y virtudes que adornan a Antonio Garamendi, a quien estamos deseando escuchar sobre su visión actual de la empresa y la industria española. Querida ministra, querido presidente de la COE, Cándido, Ignacio, compañeros,
Subsecretaria de Defensa, presidenta de la Comisión del Mercado de Valores, presidente del Círculo de Empresarios, bienvenido por primera vez y felicidades por tu nuevo puesto, director general de Pymes, presidenta del Partido Popular de Madrid, presidenta del Partido Popular del País Vasco, queridas Esperanza y Arantxa, señores diputados, embajadores, presidente de CEA, de la Confederación de Autónomos, presidentes de organizaciones, empresarios, empresarias, queridos amigos y amigas. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer a Nueva Economía Forum la oportunidad que me da de dirigiros a todos vosotros y como soy empresario y como no podía ser de otra manera, agradecer a los patrocinadores, porque si no, lógicamente, no podríamos estar sentados aquí. Y hay que decir que si no tuviéramos o no estuviera BP, no hubiéramos podido venir en coche, que si no tuviéramos el transporte de energía estaríamos sin luz y que si nos puede pasar algo, os da algún susto de lo que yo pueda decir, pues le tenemos a Sisa para cuidarnos, ¿no? Y una vez ya hecho la parte de publicidad que era obligatorio como empresario, pues ya voy a hablar un poco más en serio. Bueno, aprovechando esta ocasión, me propongo referirme, en primer lugar, a las organizaciones empresariales en general y a CEPIME en particular, y al papel decisivo que desempeñan en nuestro sistema económico, laboral y social. Después me centraré en la actual situación de las pymes, en sus dificultades, sus fortalezas y sus retos actuales, para tratar en último lugar de detallar las medidas y actuaciones que podrían mejorar su situación y sus perspectivas de futuro. Pero antes de trasladaros mis reflexiones sobre el momento económico y social que vivimos, desde el punto de vista de un empresario que dirige CEPIME, la organización que agrupa las pymes españolas, quiero referirme a Marcelino Oreja, que tan generosas palabras me ha dedicado en su presentación. Marcelino representa una generación de españoles que en un momento extraordinariamente complejo de nuestro país supo elevarse de todas las incertidumbres, que eran muchas, y superar las dificultades que no eran menores. En aquellos años de la transición, hoy denostados por algunos, esa generación que representa Marcelino, formada por españoles y españolas de todos los ámbitos, de todo el espectro territorial y social y de todas las ideologías, y capitaneada por Su Majestad el Rey don Juan Carlos, a quien desde esta tribuna quiero rendir un sincero homenaje, dio un paso al frente y asumió su responsabilidad. Y en un momento como el actual, me gustaría referirme a esa generación como la generación debemos. Sí, y digo debemos porque entendieron cuál era su deber en ese momento y se pusieron a trabajar. Esa generación debía modernizar el país y lo hizo. Debía democratizarlo y lo hizo. Debía abrirlo al exterior y homologarlo con los países de nuestro entorno y lo hizo. Y fue el momento de aglutinar, de ofrecerse para abrir la época de mayor estabilidad y prosperidad que ha disfrutado España en siglos. Pero quiero resaltar un factor decisivo en aquella labor que hizo esa generación. Creó casi de la nada una sociedad civil, un entramado de voluntades e intereses diversos, sobre todo de saberes y de deberes y de diálogo, sobre los que se construyó la España actual. Esa sociedad civil, esa estructura social organizada, es la que ha permitido canalizar esas voluntades e intereses en una misma dirección de progreso y bienestar general. Esta reivindicación de la sociedad civil la hago desde la presidencia de la Confederación Española de Organizaciones de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, que integrada en COE, donde ejerce una vicepresidencia, agrupa a unas 3.000 organizaciones empresariales de toda España, de todos los sectores y de todos los segmentos de actividad económica. Y, por cierto, mientras las palabras de Marcelino, me gustaría aprovechar este momento para trasladar a COE y a su presidente, Juan Rosell, como bien sabe, mi lealtad y amistad y la de toda la organización que presido. En esas organizaciones está representado el 99,8% de las empresas del país, que generan el 75% del total del empleo y el 64% del valor añadido bruto. Creo que estas cifras son prueba suficiente de que las pymes son la verdadera urdimbre del tejido económico español, la estructura territorial y sectorial de la mayor parte de la producción, el empleo y el bienestar del conjunto de la sociedad.
Y permitidme decir que hay muy pocos casos, quizá ninguno, en España, como el de COE o CEPIME, dos de las instituciones de mayor presencia territorial y sectorial en un país, un factor de cohesión y un magnífico ejemplo de sociedad civil estructurada y organizada para defender intereses particulares, pero buscando en última instancia y siempre el beneficio del conjunto de la sociedad. Además, este tejido económico y social que se agrupa en COE y CEPIME para defender sus intereses lo hace voluntariamente, y lo digo en alto, lo hace voluntariamente y no como una obligación o una imposición. En las organizaciones empresariales están los empresarios y las empresas que quieren estar sin obligaciones. Los empresarios y autónomos están asociados a CEPIME para defender sus intereses en los ámbitos en los que sería más difícil o incluso imposible hacerlo individualmente. Y creedme, en el caso de las pequeñas y medianas empresas, son muchas las ocasiones en las que la defensa de esos intereses o es colectiva o es imposible. Los empresarios, independientemente del tamaño de la empresa, son responsables de sus medios de producción, recursos humanos, equipamiento, tecnología, de sus inversiones, de la financiación, de la calidad de sus productos o servicios, de su distribución, de su presencia en el mercado, y podría seguir. Pero en una economía global, cada vez más competitiva y exigente, hay factores decisivos para la actividad empresarial sobre los que la capacidad de los empresarios de influir individualmente es muy reducida o sencillamente inexistente. Son cuestiones fiscales, energéticas, laborales, de formación, medioambientales, financieras, de homologación, de infraestructuras, de internacionalización, y también podría seguir. Y en este caso, en esta segunda parte, siempre refiriéndome a cuestiones en las que los poderes públicos tienen la mayor responsabilidad. Y es en estos terrenos en los que las organizaciones empresariales prestan su ayuda y sus servicios a las empresas que, obviamente, cuanto menor es su tamaño, más apoyo necesitan. Las organizaciones empresariales, como todas las instituciones, necesitan adaptarse continuamente a las condiciones del entorno. Los profundos cambios vividos en los últimos años, algunos derivados de la crisis, nos obligan a buscar nuevos modelos de organización y gestión y a mejorar día a día para satisfacer las nuevas demandas y necesidades de las empresas a las que representamos. Pero creo, sinceramente y firmemente, que cuestionar el papel de estas organizaciones y sus funciones es hacer un flaco favor al conjunto de la sociedad española y poner obstáculos a su desarrollo. Conviene recordar que las pymes son las empresas del día a día. Son las que nos venden el periódico o el café, a las que compramos los alimentos, donde llevamos los trajes a limpiar, el coche a reparar, empresas de transporte, mensajería, del ámbito cultural, pero también los talleres que fabrican piezas y componentes, fundiciones, manufacturas, envasadoras y, como dice mi buen amigo Juan Pablo Lázaro, las fábricas de 1000 productos que integran los polígonos industriales de todo el país. Y también, y cómo no, en gran medida, las empresas que hoy hacen innovación en productos y servicios, que desarrollan las nuevas tecnologías y sus aplicaciones y que a partir de una nueva idea de negocio nacen como pymes. En definitiva, empresas y empresarios con cara y ojos que están siempre a pie de obra, muy a menudo 24 horas al día y 7 días a la semana. Esas pequeñas y medianas empresas son las primeras en ser expulsadas de la fiesta cuando llega la crisis. Y ahora que los datos macroeconómicos nos hablan ya de recuperación, van a ser las últimas en notar sus efectos. Todavía, 2/3 de las pymes españolas están en pérdidas. Y para que la recuperación económica se extienda y afiance, es indispensable que todo ese tejido instalado en cada rincón del país y con actividad en todos los sectores se beneficie de esa recuperación económica que será tan firme y duradera como lo sea el avance cuantitativo y cualitativo que registren nuestras empresas. La verdadera salida de la crisis, la recuperación de la actividad, la inversión y el consumo y una creación de puestos de trabajo capaz de compensar todo lo perdido en los últimos 8 años solo podrá venir de las pequeñas y medianas empresas. La crisis ha sido demoledora para las pymes. En términos de actividad de empleo, podríamos cifrar en más de 900.000 las empresas que han desaparecido en estos años, de las que la mitad tenían entre 1 y 10 trabajadores, y a las que hay que sumar en torno a 1.700.000 autónomos. Esas cifras son un buen ejemplo
de la España que ha sufrido la crisis. Pequeños y medianos empresarios con familias detrás que han perdido su negocio, que no tienen derecho al paro y que han perdido su patrimonio personal, incluso su vivienda. Pero no seríamos verdaderos empresarios si no convirtiéramos esa situación en un punto de partida. La actividad empresarial, nunca sobra decirlo, es fundamentalmente hacer de la necesidad virtud, sobreponerse y ver oportunidades en cada dificultad. Eso es ser empresario y en eso consiste fundamentalmente la vocación de generar riqueza y bienestar. Y digo con orgullo y sin complejos, empresario, que no emprendedor. Cada vez hay en España, y debemos felicitarnos, una mayor conciencia de que ser empresario es una buena opción, que es posible llevar a la práctica una idea de negocio y arriesgar. Además, con la ventaja de que estas nuevas generaciones de empresarios afrontan sus proyectos con un bagaje de formación muy valioso, fundamentalmente en lo que se refiere a nuevas tecnologías, idiomas, conocimiento de otros países y capacidad de entender y aprovechar la globalización, entre otros. En este punto en el que nos encontramos, en el que coinciden el inicio de la superación de la crisis, la voluntad de remontar las dificultades y ese espíritu del empresario, las pymes ya están trabajando en su recuperación, que puede ser importante si se allana su camino en los aspectos en los que encuentran las mayores dificultades para consolidarse y crecer y que voy a enumerar. Antes que nada, hay que decir que las pymes necesitan financiación. Financiación para afrontar nuevos proyectos de expansión y si bien la financiación bancaria que les llega se está recuperando gracias en parte a iniciativas públicas, también es cierto que partimos de unos niveles muy reducidos. En el 2014, el importe acumulado de nuevas operaciones de cuantía inferior al 1.000.000 de euros se situó en el torno de los 150.000 millones frente a los 350.000 de media del periodo previo a la expansión crediticia, lo que nos sitúa muy por debajo de las necesidades y posibilidades razonables de financiación de nuestras empresas. Cientos de miles de pymes y de empresarios autónomos necesitan capitalizar sus empresas, con más recursos provenientes de distintas fuentes de financiación y distintos, entre otros, los sistemas de capital riesgo, sociedades de garantía recíproca, mercados bursátiles alternativos, querida Elvira, la emisión de deuda o las plataformas de financiación participativa, entre otros. La actual situación de las pymes nos dice que el destino principal de la financiación bancaria es apoyar su actividad ordinaria, es decir, la financiación de su circulante. Y ello es consecuencia otro de los males de nuestro sistema económico, la elevada tasa de morosidad que también tiene una mayor incidencia entre las pymes. En estos años de crédito escaso, las pequeñas y medianas empresas han visto, además, cómo su falta de recursos financieros se agravaba por los retrasos en los pagos, tanto de las administraciones como de otras empresas que se han financiado a costa de los más débiles. Esa mala práctica comercial que genera importantes problemas a quienes carecen de recursos suficientes para soportar el retraso en el cobro de sus facturas es una lacra que desde CEPIME nos hemos propuesto combatir. Y para ello, entre otras medidas, estamos llevando a cabo, en colaboración con la Dirección General de Industria y de la PYME, una estrategia de lucha contra la morosidad, evaluando la situación para combatirla y erradicarla, propiciando un cambio de cultura tanto en la empresa como en las administraciones que destierre estas prácticas. Pero, además de mejorar los sistemas de financiación y erradicar la morosidad, las empresas necesitan que se reduzca la presión que sobre los márgenes empresariales ejercen los costes. Costes regulatorios, laborales y sociales, financieros, energéticos, fiscales. Hoy, el conjunto de los costes sociales que soportan las empresas españolas es un 30% superior al de nuestros socios europeos. Y los costes energéticos, Eduardo, en gran medida por cuestiones políticas y ajenas a la generación, la distribución y el transporte de la energía, son también muy superiores y lastran la competitividad, especialmente de las empresas industriales. Son solo dos ejemplos clave, pero hay muchos más. Actuando sobre ellos en la buena dirección, las mejoras competitivas que se están produciendo en las empresas podrían ser más efectivas y generarían inversión productiva y empleo. Las pymes también necesitan innovación y mejora continua.
facilitando la incorporación de personal cualificado, asumiendo enfoques de innovación y difundiendo mejores métodos organizativos y de gestión. El fomento de esos procesos, orientándolos a las empresas de reducida dimensión, es otro reto fundamental. Favorecer una cultura amplia de la innovación y la mejora continua de los empresarios supone facilitar la incorporación de mejores técnicas y tecnologías y fomentar sistemas que aproximen la investigación a la innovación con una visión práctica que permitirá elevar la competitividad de las empresas. Encajar el conocimiento tecnológico y la innovación con las capacidades y posibilidades de producción de las pequeñas y medianas empresas será clave para su desarrollo. La innovación, por otro lado, es un buen ejemplo de las posibilidades que existen de desarrollar sistemas de cooperación empresarial en las pymes. Se trata de articular fórmulas que permitan extender áreas de influencia, ganar mercados, complementar actividades y conocimientos e implantar técnicas de gestión que permitan el incremento de la competitividad. Esas fórmulas pueden ser muy diversas y permitirían superar los inconvenientes de tamaño sin renunciar a sus ventajas, que contra lo que se quiere transmitir en muchas ocasiones existen y no son en absoluto despreciables. Porque hay pymes muy eficientes y competitivas cuyo tamaño perfectamente adaptado a su actividad, su mercado o su sector es el mejor argumento para su rentabilidad. Por otro lado, uno de los pocos aspectos positivos que ha tenido esta crisis ha sido que las empresas han mirado hacia afuera y han visto en los mercados exteriores una salida por la falta de demanda interna. Este proceso, sin duda, debe consolidarse y fortalecerse en el futuro, porque la experiencia demuestra que las empresas que mejor han sobrevivido estos años son las que tenían parte de sus clientes en el exterior. Para impulsar la internacionalización es necesario mejorar los instrumentos públicos y privados existentes y prestar a las pequeñas y medianas empresas el asesoramiento y acompañamiento que necesitan para abordar estos procesos que no son nada fáciles para ellas. Pero la innovación o la internacionalización conllevan cambios a nivel de gestión, organizativo o tecnológico que exigen formación para empresarios y trabajadores. Uno de los principales factores competitivos para una pequeña y mediana empresa es la cualificación y las habilidades técnicas del personal. En el caso de las pymes, sistemas que faciliten la formación son de vital importancia porque su propio tamaño y estructura no permiten un acceso fácil a la mejora de los conocimientos de los trabajadores, que es imprescindible para adaptarse al cambio constante que imponen los mercados. Lamentablemente, el sistema de la formación continua no ha tenido en el tiempo un marco estable y flexible en su aplicación. Esa flexibilidad, su capacidad para adaptarse a las necesidades de cada sector de actividad y evolucionar con ellas, y la garantía de continuidad, son requisitos indispensables para garantizar su solvencia y su eficacia. Conviene recordar que quienes mejor conocen las necesidades de formación y la oportunidad de impartirla son las propias empresas, y sustituirlas en esta tarea sería destruir un sistema que, con errores y posibilidades de ser mejorado, como todos, ha funcionado y ha sido útil a las empresas e imprescindible para las pymes. Por supuesto, y cómo no, somos partidarios del máximo control sobre los fondos de formación, pero también nos gustaría un control y vigilar los efectos que tienen en la productividad, la empleabilidad y la competitividad de las empresas. En todo caso, querida ministra, sabes que nos tienes a tu lado para ayudar y colaborar en todo lo que demandes. Además, en una España en la que las competencias de educación están transferidas a las comunidades autónomas, la formación continua es un factor que cohesiona y estructura el país. Las empresas de un segmento de actividad y los trabajadores de una determinada especialidad tienen idénticas necesidades formativas en Almería, Lugo, Badajoz, Huesca, en Vizcaya o en Cádiz. También la formación es la mayor garantía para los trabajadores, para conservar su empleo, para mejorar sus condiciones y, finalmente, para conseguir uno nuevo si las circunstancias lo recomiendan. La mejora del mercado laboral, que los datos más recientes confirman, será indudablemente aprovechada mejor por los trabajadores más formados. En este ámbito del empleo, los ajustes y reformas estructurales que ha implementado el Gobierno, y en particular la reforma laboral, ha contribuido a introducir mayor flexibilidad en las empresas y a facilitar su adaptación a las circunstancias del mercado. En este sentido,
ha propiciado la supervivencia de muchas pymes y el mantenimiento del empleo que de ellas depende. Además, ha hecho posible que con un crecimiento económico todavía bajo, como el 1,4% registrado el pasado año, se pueda crear empleo neto. Hay que recordar que antes de la crisis la economía española no creaba empleo con tasas de crecimiento inferiores al 2%. Pienso que es importante aprovechar estos efectos positivos de la reforma laboral, que ya empiezan a sentirse, para profundizar en la modernización del mercado laboral, facilitando la creación de empleo en las pymes y la capacidad de estas empresas para adaptarse a los cambios del mercado. Con el mayor crecimiento previsto de la actividad, el empleo podría aumentar hasta el 3% en el 2015, lo que supondría la creación de casi 500.000 puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo en media anual. Pero consolidar esta tendencia y alcanzar esas cifras, o incluso mejorarlas, va a depender también de que se siga avanzando en el proceso de reformas, en la reducción de costes fiscales y laborales y en la simplificación administrativa. Para CEPIME, esta situación en la que la recuperación empieza a ser más firme aconseja mantener la moderación salarial para que el esfuerzo competitivo que están llevando a cabo las pequeñas y medianas empresas se traduzca en más empleo y bienestar para el conjunto de la economía. Por eso, y en nuestra opinión, es necesario mantener la línea de moderación salarial que consagró el Acuerdo Nacional de Convenios 2012-2014 y que tan positivos efectos ha tenido, y por este orden, sobre la inversión, el empleo y la renta. Queridos Ignacio y Cándido, desde esta tribuna estoy seguro que desde nuestras distintas posturas llegaremos a un acuerdo en breve plazo de tiempo, porque así el país lo exige y nos lo pide. Quiero referirme también a las extraordinarias dificultades que supone para las pequeñas y medianas empresas tantas y tan variadas normas, su dispersión y la poca coordinación, cuando no competencia, existente entre las distintas administraciones a la hora de legislar y regular. Esa descoordinación en un país con nuestra estructura político-territorial pone en peligro la unidad de mercado y obstaculiza enormemente las posibilidades de desarrollo de las empresas. Es triste comprobar que muchas iniciativas PYME no se concretan o no pueden consolidarse por la simple intervención administrativa. En el día a día de las empresas, la sobreregulación supone extraordinarias dificultades, tiempo y costes que perjudican la actividad productiva y la competitividad. Nadie pone en duda la necesidad de que las administraciones velen por el cumplimiento de la normativa, pero es preciso que se haga de forma distinta y que el exceso regulatorio no ahogue la iniciativa empresarial. Es cierto que se ha avanzado mucho en la simplificación de los procedimientos para crear empresas, aunque estamos lejos de las facilidades que existen en otros países. Es esencial que la creación de empresas y otros procedimientos administrativos se beneficien del principio de declaración responsable, es decir, que cuando una pyme decide iniciar su actividad, declara que cumple con toda la normativa vigente y quede a posteriori, una vez que se ha iniciado su actividad, la voluntad de la Administración de verificar lo que se ha declarado por parte del empresario. Además, es necesario crear un entorno regulatorio favorable para la actividad de las pymes y, en particular, la de las empresas de menor dimensión. La Comisión Europea lo denomina aplicar el principio de pensar primero en pequeño. Se trata de mejorar la normativa para hacerla más simple y accesible al empresario, con menos procedimientos, trámites y cargas administrativas asociadas, mayor armonización en todo el territorio y un aumento de los servicios prestados por las ventanillas únicas. Pero si hablamos de cargas, no puedo pasar por alto la que para mí es la mayor carga coactiva que soportan las empresas, que es la derivada de los impuestos. Ya sabéis que los impuestos son las multas que nos ponen a los buenos y las multas son los impuestos que cobran a los malos. Pues bien, las pymes y los autónomos seguimos soportando una carga fiscal excesiva, un aspecto que no ha contribuido a solucionar la reforma fiscal que ha entrado en vigor este mismo año y que no se orientó ni en tipos ni en incentivos a atender las necesidades de las pymes. En concreto, en lo que se refiere al impuesto sobre sociedades, se establece un tipo del 25% para pymes, igual que para las grandes, y creemos que esta figura impositiva no debería superar el tipo del 15 al 20% para las empresas de menor dimensión. Y aunque no sea políticamente correcto, me gustaría también señalar una cuestión fiscal de mucha importancia para los empresarios y, por tanto, para la continuidad y consolidación de las pymes.
Y se trata de los impuestos de sucesiones y patrimonio que están actuando, de hecho, como un gravamen confiscatorio que, muy especialmente en el caso de los pequeños y medianos empresarios, limita su capacidad de inversión y creación de empleo. Los empresarios creemos en la creación de riqueza, no en la distribución de la pobreza. Y para el primero de estos fines, nuestros ahorros son el mejor combustible para la inversión y, por lo tanto, para la creación de empleo. Como sabéis, los de Bilbao tenemos la potestad de nacer donde queremos. Pero tengo que reconocer que para pagar los impuestos, querida Esperanza, preferiría vivir en Madrid. En cualquier caso, las pymes, tras un periodo prolongado de crisis, están en proceso de adaptación a los cambios que se han producido en el entorno económico. Y cuantos menos obstáculos de cualquier tipo se pongan en su camino, mayores garantías de éxito tendrán. La recuperación todavía es frágil y la confianza es fundamental para las empresas, que para su actividad siempre piden estabilidad. Y en este momento de nuestro país la necesitan más que nunca. Y no lo podéis ver, pero he escrito estabilidad con mayúsculas. Y junto a esa estabilidad, el momento político y la tensión electoral que se extenderá durante todo el 2015 exige al conjunto de la sociedad otra definición que es responsabilidad. Y también responsabilidad la tengo escrita con mayúsculas. Permitidme, para terminar, un cierto grado de optimismo. El consumo, la inversión y el empleo son las variables clave para que la recuperación del ciclo de actividad sea un hecho en este año 2015. Ya hay avances de la actividad productiva, sin crecimiento de los precios y con mejora en las condiciones de financiación. Y se está produciendo un aumento de unas 350.000 iniciativas empresariales al año. Al mismo tiempo que en los últimos años las empresas exportadoras han pasado en España de 100.000 a 150.000. En este contexto es necesario que el conjunto de la sociedad asuma la idea de que la recuperación económica, su solidez y su continuidad dependen en gran parte de la contribución de las pequeñas y medianas empresas españolas y del apoyo que desde todos los ámbitos se les preste. Y este es quizá el mensaje más importante de los que hoy he intentado transmitiros. Quiero subrayar que cuando hablamos de desarrollo económico y social, de competitividad y progreso, estamos hablando fundamentalmente de empresarios y de empresas. Y todas las empresas nacen pymes, de una buena idea y muchos errores, incluso fracasos. El escritor y dramaturgo irlandés Samuel Beckett dijo que la vida es intentarlo, fracasar, volver a intentarlo y volver a fracasar de nuevo, pero fracasar mejor. De cada error aprende el empresario y se beneficia el conjunto de la sociedad. Creo que ese proceso define muy bien el camino de la actividad empresarial y la medida en que una sociedad lo respete y lo apoye, o cuando menos no lo obstaculice, será un buen indicador de su futuro bienestar. Muchísimas gracias a todos. Muy bien, muchas gracias, señor Garamendi. Vamos a formularles preguntas que han ido llegando en estos minutos de su intervención hasta esta mesa. La primera de ellas la formula Fernando Borrachero y le dice si tiene la CEPIME diseñado un plan de internacionalización y qué países son considerados, a su juicio, como prioritarios en este plan. Pues la verdad es que estamos en ello, pero realmente el efecto de la parte internacional de CEPIME normalmente lo hacemos en colaboración con COE, que tiene un buen departamento internacional, y en estos momentos también estamos previos a trabajar en lo que sería la colaboración con las propias cámaras de comercio, que también tienen esa función, pero en principio solemos colaborar con ellos. ¿Cuáles serían los mercados más interesantes desde un punto de vista empresarial para España? Hombre, para las pequeñas y medianas empresas, de entrada los más cercanos. Es decir, si ya primero tenemos que salir por provincias, pues la primera recomendación es ir a Europa, ¿no? Ir a Europa, que al fin y al cabo, cuando ya vas Madrid y Londres, ya estamos hablando que es un vuelo regional, pero cuando tienes una pequeña y mediana empresa, pues eso es muy costoso y tiene muchos problemas. O sea, en primer lugar, para las pequeñas y medianas empresas sería Europa. Luego, lógicamente, que no puede ser de otra manera, todo el área de América siempre es más fácil, porque el hecho del idioma siempre es
una mejora competitiva en el sentido que es más fácil. Y a partir de ahí, lógicamente, el mundo está globalizado. Pues depende de cada sector de actividad donde haya mercado. Laura López, de La Sexta, le pide que profundice en esa aseveración que ha hecho y le pregunta si la única manera de crear empleo pasa por la moderación salarial que usted ha defendido en la tribuna. No, bueno, yo creo que he planteado bastantes más temas que la propia moderación salarial, pero indudablemente creo que hay un dato que lo he reflejado. Es decir, el 60% de las pymes están en pérdidas. Y dentro de los costes de una empresa, y cuando es pequeña, los costes laborales son posiblemente uno de los mayores costes que tiene esa empresa. Por tanto, esa moderación salarial para nosotros es fundamental. Es fundamental, es un punto más dentro de toda esa gama de medidas que he ido dando. Miguel Valverde, del diario Económico Expansión, dice si no piensa aceptar una subida salarial para 2015 superior al 0,9%. Algunos por ahí se están riendo. Yo ayer en la televisión me preguntaron la misma pregunta y dije que si decía eso, pasado mañana, cuando juegue al mus de pareja con Juan contra mis buenos amigos Cándido e Ignacio, me van a pedir el 2. Por tanto, nosotros, y en Cepime, es más, os daba la grande el 0,5. Manuel Gómez, del diario El País. ¿Está pensando usted el pacto salarial a la espera, y se está frenando, le dice, ¿está frenando usted el pacto salarial a la espera de lo que suceda con la reforma de la formación? En absoluto. El pacto salarial, yo siempre lo digo y lo digo a nuestra gente, nosotros, el presidente de la COE y yo mismo estamos negociando el pacto salarial, nosotros estamos negociando la ANC con los sindicatos. Con la querida ministra intentamos influir, pero no estamos negociando, es decir, nosotros no hacemos reales decretos, por tanto, son dos cosas independientes que están en este momento encima de la mesa, como hay otros muchos temas, pero realmente yo creo que la ministra, nosotros estamos intentando ayudarle, por supuesto, con todos nuestros planteamientos, pero es muy libre de hacer el real decreto que tenga que hacer. Por tanto, son dos temas totalmente independientes. Israel García Juez, del grupo Promecal, le pregunta, le dice que si se bajaran las cuotas, piensa que se contrataría a más gente, a más empleados en España, y si usted piensa que algunos políticos lo van a poner en marcha. Las cuotas sociales, entiendo. Ojalá. Bueno, tenemos un año electoral por delante. Creo que sería una buena idea que lo pusieran en los programas electorales. Nosotros, desde luego, animaríamos a todos nuestros asociados a votar ese partido. O sea, eso está clarísimo. Román Merino, de Rainforce, le pregunta si cree que las pequeñas y medianas empresas en este país deberían de tener un estatuto de los trabajadores más propio de su tamaño. No lo sé. Yo lo que sí pienso y creo y pensamos los empresarios es que lo que sí necesitamos es ir a un sistema más flexible. Es decir, todo lo que sea flexibilidad es lo que realmente estamos pidiendo. Muchas veces nos quedamos en la parte cuantitativa, concretamente, por ejemplo, en el ANC, y posiblemente más importante que la parte cuantitativa sería la parte cualitativa. Lo más importante es no constreñir el mercado y que cuanto más libre sea, yo pienso sinceramente que habría más contrataciones, habría menos miedo a contratar. Carlos Romero, de MCA UGT, ha dicho que considera el coste de la energía en España un problema que puede lastrar la competencia de nuestra industria en el ámbito global. Y le dice qué le pide al Gobierno en esta materia. Bueno, en el tema de energía hay un hecho clarísimo, es decir, la generación de energía sumada a la distribución y a la generación, si lo vemos en comparación con otros países europeos, estamos en la banda baja, estamos en un puesto excelente. Pero hay que reconocer que en cuanto le metemos los costes asociados, que realmente y técnicamente solo serían el transporte, la distribución y la comercialización, realmente seguiríamos estando bien. Pero en el momento que metemos a esos costes asociados un montón de factores políticos a la tarifa, realmente los costes se disparan y nos ponemos a la altura de las islas. Pero claro, las islas son Chipre, pues, es decir, son países, vamos a decirlo, con los que competimos mal.
Nosotros que le pedimos al Gobierno que saque de la tarifa todas aquellas decisiones que se han tomado desde el punto de vista político, y hay muchísimas. ¿Le preocupa, señor Garamendi, la situación de Grecia en la Unión Europea y, sobre todo, en la posibilidad de que el euro pueda ser algo que abandone ese país? Esperemos que no. Lo que me preocupaba de Grecia más bien es que aprendamos nosotros a que no nos pase lo mismo. Es decir, yo creo y espero que la Unión Europea siga estando donde tiene que estar, y espero que Grecia pues tome las riendas y siga una senda seria para seguir estando donde tiene que estar. No lo sé, pero yo espero que no sea así. ¿Qué opina como empresario de la irrupción de nuevas opciones políticas como Podemos? Las opciones políticas son legítimas. Pienso sinceramente que si alguien quiere plantear sus ideas, que las plantee. Ahora, y lo he dicho antes, nosotros queremos estabilidad y como estamos en España, experimentos los empresarios con gaseosa. Es decir, que por favor que sean propuestas serias, que se haga poca demagogia y pensemos que se han hecho muchas cosas bien y que hablaba antes de Grecia y que podemos ser capaces en una semana de posiblemente echar por la borda todo lo que se ha podido trabajar también durante estos años. Y también le preguntan cómo le suena a usted el contrato único que propugna Ciudadanos en su programa electoral, su programa económico. Pues la verdad es que no me suena, porque me parece bastante complicado. El contrato único, igual en teoría puede estar muy bien, pero la realidad es que cuando te vas al día a día de las empresas, pues es prácticamente de imposible aplicación. Por tanto, nos tendrán que explicar en qué consiste ese contrato único. Igual es un contrato único muy variado y dentro de ese contrato único hay un montón de subdivisiones, porque si no, no se puede entender. Se ha referido a ello en su intervención, pero le inquieren también acerca de si encuentran las pymes ahora, en este momento, algo más de apoyo de los bancos a la hora de obtener financiación. Bueno, la financiación bancaria, como he comentado, realmente está aumentando y los bancos empiezan a venir a visitarnos. Pero también no deja de ser menos cierto que el nivel de apalancamiento que teníamos era muy elevado. Por eso tenemos que empezar a buscar también fórmulas de capitalización de las empresas que creo que son importantes. Y posiblemente el drama de las pequeñas y medianas empresas, más que el de la financiación bancaria, lo he comentado antes, el de la morosidad. Es decir, es terrible cuando vas a ver a una pequeña y mediana empresa y su problema es no poder pagar la nómina porque le deben no sé cuánto dinero, porque se lo están atrasando 200, 300 días. Yo creo que el problema realmente de la financiación de las empresas, por lo menos en las pequeñas, en estos momentos el real es la morosidad. ¿Cómo notan ustedes, los empresarios o los pequeños y medianos empresarios, la situación de la demanda interna? ¿Se nota un aumento significativo? Hombre, los economistas nos dicen eso, ¿no? Parece que afortunadamente la demanda interna está creciendo y no hay más que ver pues los meses de diciembre, como han ido, y eso es una realidad. Y ese es uno de los factores que nosotros, lógicamente, tenemos presentes cuando estamos negociando el ANC, es decir, que con una inflación negativa, que no deflación, sin embargo, la demanda interna está tirando. Por tanto, yo creo que es una buena noticia y, en principio, yo creo que la gente, si no lo está viendo, por lo menos lo está empezando a sentir y, desde luego, la gente está más ilusionada en lo que cree que va a venir. Esta pregunta no es económica, pero se la hacen en su condición de vasco, defensor de la democracia y situado siempre enfrente de la violencia. Y le dicen qué siente cuando ve en libertad a un etarra como Valentín Lasarte. Pues tristeza. Tristeza en el sentido que a mí lo que me gustaría es que la ley se cumpla. Y yo creo que si algo es importante para un vasco, para uno de Murcia, para cualquiera, es la firmeza del Estado de Derecho, porque al final el Estado de Derecho y la sociedad es la que realmente ha sido capaz de ganar la batalla al terrorismo. Por tanto, todo lo que sea aplicar el Estado de Derecho por encima de todo y el apoyo de la sociedad seguirá siendo fundamental para seguir ganando esa batalla. ¿Piensa, señor Garamendi, que la recuperación económica es temporal en España o que ha venido para quedarse? Hombre, yo espero que haya venido para quedarse. Los empresarios, por definición, tenemos que ser optimistas.
Y yo creo que los datos indican a que ha venido para quedarse. Lo que sí es cierto, o no deja de ser menos cierto, es que los tiempos no van a ser como antes. Los tiempos han cambiado, vamos a vivir nuevos tiempos y nos tendremos que aprender y adaptar a esos nuevos tiempos. Pero realmente yo creo que los malos años, afortunadamente, han pasado. Bien, le preguntan también sobre algo que ha tenido presencia en su intervención, y es la proliferación y la buena opinión pública en este momento del término emprendedor frente al de empresario. Bueno, es que yo me van a perdonar, o me vais a perdonar, pero es que siempre he hablado de los empresarios. Y cuando alguien crea una empresa, es empresario. Y lo peor que te puede pasar en esta vida es cuando en el fondo renuncias a ser lo que eres. Yo creo que hay que estar muy orgulloso. Yo llevo la camiseta de empresario y como la del Athletic Bilbao, pues si cuando la llevo, pues la llevo y por tanto no tengo que renunciar a ello. Creo sinceramente que cuando empezamos a denominar las cosas porque nos da complejo decir lo que somos, empezamos a cometer errores. Y en cuanto empezamos a dar circunloquios, vueltas sobre un mismo término porque nos da vergüenza, es que realmente nos estamos equivocando de dirección. Es decir, en cualquier país europeo los empresarios se sientan, están orgullosos de serlo y es más, y hablan de cómo ganan dinero, porque también en España parece o da vergüenza que un empresario pueda ganar dinero o una empresa tiene que ganar dinero. Y yo creo que es fundamental que los empresarios también, en este caso, no solo son empresarios, sino que también están para ganar dinero. Bueno, la última cuestión sería un poco corolario de todo lo ya expuesto, y es ¿qué reclaman ustedes desde CEPIME con mayor urgencia a los poderes públicos? Ahora, en este momento. No. Formación. Formación. Sí. Más que cualquier otra cuestión. Bueno, es que es prioritaria en este momento. Muy bien, pues muchas gracias, señora Garamendi. Voy a ceder la palabra a Ramón Casanova, que es director de Organización, Comunicación y Marketing Corporativo de Asisa, para que cierre este desayuno en nombre de sus patrocinadores. Muchas gracias. Buenos días. Es un honor para los patrocinadores recibir en este foro a don Antonio Garamendi en su doble papel de empresario, como promotor del bien común y de presidente de CEPIME, que nos ha subrayado el papel de las organizaciones empresariales económico, laboral y de cohesión social. Hay dos apuestas del señor Garamendi. Una en el ámbito económico, apuesta por la financiación, por la erradicación de la morosidad, por la reducción de costes sociales, laborales y fiscales y por el fomento organizativo de la innovación, conocimiento, internalización y formación que acaba de subrayar. En el ámbito político, apuesta por la estabilidad y por la responsabilidad. La capacidad de liderazgo no se aprende, es un don. El señor Garamendi la tiene. Le deseamos éxito en su trabajo. Le deseamos éxito como empresario. Muchas gracias, señor Garamendi, por sus palabras y muchas gracias también a don Marcelino Oreja por su brillante presentación. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia.